Bueno, muy buenos días. Esta es la clase de instalaciones eléctricas, es la sesión número 6, denominada métricas estadísticas para caracterización de carga. Esta es una asignatura, esta es una materia de la carrera de ingeniería eléctrica, grupo grupo 23360. El grupo en este caso es el B2. ¿Listo? Bueno, el día de hoy pues vamos a trabajar con lo que son todas las métricas estadísticas para la caracterización de carga, es decir, vamos a responder lo que se llama caracterización de carga. Antes, pues mi recomendación de acuerdo al Moodle debe haber sido pues realizar un proceso de lectura, no de resolución, pero sí de lectura, para que se dieran cuenta los ejercicios relacionados con métricas estadísticas y que fueron suministrados en el Moodle en la actividad 2. También vamos a, durante la clase, una explicación por parte del docente del concepto de métricas estadísticas para la caracterización de carga. Vamos a desarrollar ejercicios pues individuales. Bueno, yo voy a desarrollar unos ejercicios, o más bien voy a mostrarles unos ejercicios, y ustedes pues a final de clase van a desarrollar un ejercicio individual diseñado por el docente para que se trabaje esta dinámica. Vamos a tener una sesión de preguntas y pues si no es más, terminar pues la clase del día de hoy, ¿sí? El después pues es un estudio de forma individual de ejercicios similares que involucren pues la parte de caracterización de carga. Muy bien. Para dejar un poquito en claro lo que pasó la clase pasada, en efecto ya estuve pues averiguando un poco mejor, y para digamos como hacer una aclaración respecto a lo que preguntaba la otra vez el compañero Freddy, hice pues la siguiente averiguación. Pues, ¿qué es un reglamento? El reglamento pues es un conjunto ordenado de reglas o preceptos dictados por una autoridad competente para la ejecución de una ley, para el funcionamiento de una corporación, de un servicio o de cualquier actividad. Si hacemos referencia a la definición de normativa, pues las normativas son esos conjuntos de leyes o reglamentos, es decir, puede decirse que la normatividad es un conjunto más grande que el reglamento, y pues que de alguna forma rigen conductas y procedimientos según los criterios y lineamientos de una institución u organización privada o estatal. La pregunta que queda por responder aquí es, bueno, el reglamento es un conjunto ordenado de reglas, ¿sí? Y la normatividad, pues de alguna forma es, digamos, lo que uno puede decir acá es que el reglamento es un subconjunto de la normatividad, según lo que hablan ahí, según lo que habla o lo que menciona ahí la definición, ¿bien? Ok, entonces averiguando, pues el RETIE dice que es un documento técnico legal. Cuando habla de técnico legal es porque de alguna forma hace unas especificaciones técnicas de acuerdo a lo que se hace referencia al diseño de instalaciones eléctricas, y legal hace referencia a que es un documento que tiene que cumplirse, ¿no? Entonces muestra los principales parámetros a tener en cuenta para que una instalación sea lo más segura posible, y no es una guía de diseño, ¿sí? Cuando hablamos de una guía de diseño es que no tiene nada que ver con un paso a paso, con una receta que si se sigue, ya se cumple, por así decirlo, con esa norma, ¿no? No, es una cuestión de lineamientos para hacer un diseño, pero que tienen que pensarse, ¿sí? O sea, necesitan de una persona competente para que cumpla con el objetivo, ¿no? Que sea lo más segura posible, ¿no? El RETI es un documento que contiene los lineamientos más importantes sobre seguridad y buenas prácticas eléctricas. Entonces, para darlo de obligatorio cumplimiento en el país, el RETI es de obligatorio cumplimiento. Bien, ahora, el RETI es obligatorio los primeros 7 capítulos de la norma técnica colombiana, que es el Código Nacional Eléctrico, la 2050, donde dice que la aplicación de normas técnicas dice que se declaran de obligatorio cumplimiento los primeros 7 capítulos con todas sus tablas relacionadas. Bien, entonces para digamos dar como un parte
digamos, de lo que dijo el compañero Freddy, que él estaba en la razón y pues en mi caso no estaba expresando la forma correcta, y pues estaba equivocado en el enfoque. El RETIE es de obligatorio cumplimiento y no es una recomendación, ¿no? Mientras que a la NTC se puede decir que lo que son los primeros 7 capítulos sí son obligatorios, mientras que los restantes capítulos, que no incluye, digamos, tablas, sí serían recomendaciones, ¿sí? Recomendaciones de diseño. ¿Listo? Creo que con eso hacemos la aclaración, y pues con eso hacemos la diferenciación entre una y la otra. Aunque finalmente, si ustedes se dan cuenta, para instalaciones básicas, pues finalmente las dos pues tienen carácter de obligatoriedad, ¿no? En el contexto en el que nos vamos a estar moviendo, pues a nosotros nos toca los primeros 7 capítulos de la NTC. Es decir, que para nosotros ambas normas van a ser, perdón, el reglamento y la NTC, es decir, el reglamento y la normativa van a ser de carácter obligatorio, ¿sí? Bien, no sé si con eso queda más claro lo que se hace referencia a la naturaleza del reglamento técnico de instalaciones y la naturaleza de la normatividad técnica colombiana. Listo. Ya habiendo subsanado pues ese error conceptual, bueno, una cosa que sí también me di cuenta es que antes la NTC era una recomendación, ¿sí? Pero después de que salió el RETIE, y más específicamente en el 2013, ya hizo de obligatorio cumplimiento también la NTC. Bien, entonces básicamente lo que hay que mirar acá es que todo lo que son documentos en la actualidad en Colombia son y presentan un carácter de obligatoriedad. ¿Listo? Bueno, ya para empezar un poquito en materia con el tema que pues, nos reúne el día de hoy, vamos a hacer primero una socialización de una actividad para tratar de entender todo este tema de caracterización de la carga. Y pues como tratar de hacer una introducción intuitiva de lo que significa el concepto de carga desde un punto de vista de características, ¿no? Todo lo que yo pueda extraer, por así decirlo, desde un punto de vista de características y por qué pues es importante caracterizar la carga. Vamos a hacer este ejercicio intuitivo y para esto entonces les voy a suministrar este link que se los voy a enviar ¿por qué? Por el chat de Zoom, y que ustedes puedan por favor un segundo. ¿Qué pasó acá? A ver. Me gorilé haciendo un copy paste. Listo, perfecto. Ahora sí, ya está en el chat de Zoom para que por favor entonces llenemos esa primera encuesta de caracterización y vamos a mirar qué resultados nos arroja esta encuesta. ¿Listo? Entonces empecemos con la primera. La primera es mirar la naturaleza de los elementos que se presentan a continuación. Desde un punto de vista de naturaleza hay unas clasificaciones sugerentes, no significa que sean únicas, donde coloqué una serie de electrodomésticos y coloqué la naturaleza de cada uno de esos posibles electrodomésticos. La idea es que ustedes respondan la primera en función de lo que ustedes consideren que es mucho más, ¿sí? Si hablamos por ejemplo de la nevera, ustedes consideran que es fuertemente inductiva, es fuertemente electrónica, es fuertemente resistiva o es fuertemente capacitiva. Así con la primera. La segunda, ¿consideran ustedes que los aparatos de consumo, la potencia de consumo que se presenta en esos aparatos la consideran ustedes como baja, como media, como alta? Luego, considerando la linealidad de la señal de corriente, porque usualmente la que se distorsiona es la señal de corriente, ¿no? ¿Qué pasaría ahí? ¿Se considera que la nevera es lineal o no lineal? Bueno. Luego,
considerando el criterio de que un aparato se puede determinar si es indispensable o no para la vida cotidiana de las personas, ¿consideran que uno u otro son indispensables? Luego, desde el criterio de mantenimiento de un aparato, ¿consideran que estos elementos son de alto o de bajo mantenimiento? Luego, considerando el uso racional de energía, son elementos que motivan el tema del uso racional de la energía o no tiene el uso racional de la energía. Entonces, realicemos la encuesta y ya nos tomamos unos minuticos para mirar qué resultados tienen y qué es lo que piensa el público respecto de este tema de la caracterización de estas cargas. Bueno, vamos a mirar si ya están gestándose algunas respuestas para este concepto de caracterización de carga. Ya hay una posible respuesta, entonces vamos a ir mirando de a poquitico. Esperemos a que los otros compañeros puedan hacer la encuesta y que entre todos miremos cómo es la naturaleza de cada una de las diferentes cargas que se están presentando en este primer sondeo. Para los que les interese de dónde se sacó la conclusión de lo del RETIE, eso yo lo dejé en el Moodle. Sin embargo, pues ahí hay un referente interesante que es electricaaplicada.com. Es muy completa esa página, ustedes pueden encontrar muchas cosas y la partecita donde dice que es el RETI y obligatoriedad de la NTC ya está mencionada en esa parte. ¿Listo? Profe, disculpe, ¿usted ya nos envió el link de la encuesta? Sí, claro, por el... Es que se me fue la luz y Ah, no sé, no me aparece en el uy, chat el link. se te fue la luz. Sí, se está Oh, yendo varias veces acá. carambolas, ¿y cómo estás haciendo? No, no, pues espera que vuelva al internet aquí. Carambola, listo, perfecto, bueno. Control C, ahí le envío a todos nuevamente. Gracias, profe. Listo, perfecto, no hay problema, con todo gusto. Ya tenemos 4 respuestas. Ya va aumentando a 6 respuestas. En teoría pues debería yo esperar más o menos unas 22, perdón, respuestas por parte de ustedes. Aquí
aquí voy a compartir em, parte de lo que es el pantallazo. Bueno, ahorita alguien me puede ayudar a socializar y tomamos entonces los análisis de lo que piensa el público respecto a este tipo de elementos. ¿Listo? Llevamos 8 respuestas. Claro, sí, ni más faltaba, Meli, no hay problema, con todo gusto. Espérame, ¿cómo hago acá? Como tengo dos computadores diferentes, entonces me toca iniciar sesión en el WhatsApp web de este para poder hacer eso. Listo, entonces este es el grupo B1. Listo, ahí ya lo envié por WhatsApp, dice Melis. Vale. Llevamos 10 respuestas. En efecto, no estarían necesariamente obligados a responder la encuesta, sino simplemente es un sondeo que prefiero hacer. Bueno, vemos por ejemplo en la primera la naturaleza de cada uno de los elementos que presento a continuación. Yo presenté aquí algunos elementos de uso común. Sin embargo, esta caracterización es una forma de ustedes poder, por así decirlo, como entender la naturaleza de los dispositivos, aparatos que se encuentran en un ambiente funcional. Dícese de carácter residencial, dícese de carácter comercial, dícese de carácter industrial, hospitalario, ¿sí? Etcétera. Muchas veces al conocer la naturaleza de la carga podemos comenzar a hacer una proyección de nuestro diseño. ¿Por qué es importante conocer la carga? Porque a partir de la carga es que yo voy a hacer el diseño. Ya vamos a mencionar eso en la diapositiva. Bueno, ¿quién quiere colaborarme con la socialización? Si están viendo en la pantalla, ahí pueden colaborarme con la socialización. Por ejemplo, ¿qué podemos decir de la nevera? A preguntar entonces así al azar. Wendy, aquí estoy viendo como de primeras. Wendy, hola, ¿cómo estás? ¿Ves la pantalla? Perfecto, bueno, cuéntamelo todo. Pues la verdad de la nevera no tengo ni idea de cómo se hace su funcionamiento. Bueno, realmente trato es como de preguntarles, esa es la socialización, ¿no? No tanto si es funcional o Ah, no funcional. Listo, mira lo que dice la encuesta. ¿Qué podemos decir de la encuesta, Wendy? que la mayoría piensa que la nevera es una carga inductiva. Excelente, muy bien, gracias por la conclusión. ¿Y qué piensan, por ejemplo, del televisor LED? Electrónica, Muy electrónica. ¿Qué piensan, por ejemplo, de la lavadora? inductiva también, Bastante inductiva. ¿Qué piensan, por ejemplo, del ventilador? inductiva también, Muy bien. La plancha, resistiva. totalmente resistiva. Mira que los 17 que han Sí, respondido están totalmente de acuerdo que es resistiva. Bien, el laptop, electrónica, totalmente electrónica. El aire acondicionado, sí hay como una disparidad en eso, ¿no? Hay gente que piensa que es inductiva, hay gente que piensa que es, en este caso, electrónica, resistiva, y para este caso aire acondicionado. Conclusión, ¿qué puedes decir sobre eso? A ver, de tu estadística, bueno, esa estadística que tenemos ahí, ¿qué podemos concluir, Wendy? no sé, pues que hay, la mayoría piensa que es solamente una. Ujú. Bueno, la pregunta es, si yo voy a hacer un diseño de instalaciones eléctricas, ¿sí? Eh,
esta información cómo me serviría para hacer el diseño. ¿Tienes de pronto alguna idea intuitiva de eso? No, profe. Bueno, muy bien. Perfecto, entonces pasemos a otra persona. Silvia, ¿qué consideras tú? Más bien, primero socialicemos lo que tenemos acá. ¿Qué nos dice entonces la información de acá de que arroja el sondeo? Pues que en cuanto a la nevera, el televisor, la lavadora y el ventilador hay como muchas opiniones diferentes. Hay Ujú. siempre como dos opciones que están como en batalla. Sí, Y para la plancha y la laptop, pues sí, la mayoría tiene una opción definida. perfecto, muy bien. Excelente, bueno, sí, miren, en efecto la plancha sí se sabe y se tiene la idea que es un elemento de alto consumo, lo mismo que el laptop es un elemento de bajo consumo. Me sorprende que el aire acondicionado tenga como esa un poquito de disparidad, que hayan digamos 6 que piensan que es media alta, porque pues el aire acondicionado es una cosa que consume bastante. Sin embargo, pues también hay aires acondicionados que tienen una potencia media. Ok, muy bien. ¿Y tú qué piensas que esto nos puede servir para el diseño de instalaciones eléctricas, Silvia? Una idea intuitiva. Eh, pues pues obviamente para el diseño de la capacidad instalada en cada sector, ¿no? Pues Ok, si uno muy bien. considera que la nevera consume bastante, pues como se hace normalmente en las cocinas tienen más capacidad. Perfecto, bueno, muy bien. Entonces sí, vamos a ver ese concepto de... Bueno, ella dijo capacidad instalada. Vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra. Bueno, por ejemplo, tenemos la posibilidad de escuchar a Pedro. Pedro, ¿qué socializamos acá de la linealidad de la señal de corriente respecto a los aparatos? Señor, pues ahí vamos, al menos en el Kaplan, nos están diciendo que la mayoría piensa que es una carga real. Ok, muy bien, perfecto. Igualmente en el caso del televisor, la lavadora, la laptop y el aire acondicionado. Muy bien, En el caso perfecto. contrario está el caso del ventilador y la plancha. Muy bien. ¿Y tú cómo crees que esto podría afectar en el diseño de instalaciones eléctricas? Una idea intuitiva. Pues Hablando de no la sé, linealidad, ¿no? pues sí, yo me imagino que pues eso toca pues controlarlo por los armónicos y Muy toda esa bien. distorsión que hay Muy bien. en en esa línea. Perfecto, bueno, muy bien. Él mencionó algo interesante de la parte de armónicos. En efecto, debe haber una especie como ¿de qué? De control para el tema de los armónicos si es que llegan a ser importantes en el sitio donde se va a hacer el diseño. Para este caso, en una casa, puede que de repente el tema de armónicos no sea tan considerable como de pronto puede ser en una industria, ¿sí? Sería interesante, por ejemplo, hacer esta misma encuesta, ¿sí? Pero para una industria, ¿sí? Porque en una industria el tema de armónicos sí juega un papel bastante importante. Muy bien, miremos ahora desde el punto de vista de lo que es indispensable un aparato, a lo que un aparato se refiere. ¿Qué nos dice, por ejemplo, David Eduardo? Señor, ¿Ves la pantalla, David? sí, sí, señor. Ok, perfecto. ¿Qué nos dice entonces el criterio de ser indispensable de acuerdo a lo que opina la mayoría en cuanto a los aparatos que mencionamos en la encuesta? Bueno, la nevera, todo el mundo estuvo de acuerdo que es indispensable, obviamente. Ajá. Televisor LED no es indispensable, por ser algo de entretenimiento, me imagino. Ujú, correcto. La lavadora, pues algunos piensan que es indispensable, otros que no es indispensable. Perfecto. Ventilador no indispensable, para mí es indispensable, pero bueno. Excelente, La bueno, plancha, es una la buena apreciación, plancha ¿no? no indispensable. Ujú. La laptop sí indispensable, supongo que por todo este tema de las clases virtuales y eso. Ajá. Y el aire acondicionado, sí, todo el mundo está de acuerdo que no es indispensable. Perfecto. ¿Cómo tú pensarías que este criterio de ser indispensable un aparato afectaría en el diseño de instalaciones eléctricas? Por ejemplo, para el tema de
de qué tantos circuitos ramales quiera yo sacar. Ujú. Por ejemplo, pues yo sé que por norma uno tiene que sacar un circuito ramal, por ejemplo, para planchado, para lavadora, Ajá. pero pues sí, ciertamente mucha gente no utiliza ni siquiera lavadora, entonces pues sería como un circuito que se desperdicia, por así decirlo, o que no es necesario. Ok, bueno, muy bien. David dijo algo, digamos, referente al tema de que si no hay uso, ¿sí? De ciertas cosas, hay un desperdicio de circuitos, ¿no? A nivel de la casa, pues ya están estipulados los circuitos que usualmente debería tener una casa, ¿no? Pero eso también es función del consumo y es también en función de la parte, perdón, también tiene un criterio funcional desde el punto de vista de cómo las personas van a requerir o van a satisfacer sus necesidades. No es lo mismo, vuelvo y menciono, un diseño de instalaciones, por ejemplo en Bogotá, donde pues el aire acondicionado realmente es nulo. Pues personalmente yo que soy de Bogotá jamás he visto en algún sitio, a no ser que de pronto sea un hotel, pero en una casa, la necesidad de un aire acondicionado, ¿sí? Eh, no se necesita, ¿bien? ¿Por qué? Pues porque allá hace el suficiente frío como para decir necesito refrigerar el ambiente, ¿no? Por otro lado, pues estamos en Colombia, ¿no? En Colombia pues estamos en una zona tropical, pero si nos hacemos referencia a ambientes como por ejemplo los países en el norte, donde el diseño de instalaciones eléctricas exige tanto de aire acondicionado como de calefactores, ¿sí? La necesidad pues es función de las condiciones que yo necesito satisfacer como ser humano. ¿Bien? Muy bien. Y miremoslo desde el punto de vista de criterio de mantenimiento. ¿Qué me dice, por ejemplo, Brian Rivera? Sí, señor, Buenos días. ¿Qué me dices ahí del tema de mantenimiento del aparato? bueno, Conclusión. pues considerando, según encuestas, que el aire acondicionado es el de más alto mantenimiento, ¿no? Ujú. Y la lavadora. Ok, muy bien. Mm, Y Co- la plancha y el televisor, o sea, como que las cosas que son de poco uso son las que consideran como de bajo mantenimiento. Excelente, bueno, muy bien. ¿Cómo tú crees que este criterio de mantenimiento del aparato afectaría el diseño de instalaciones eléctricas? O digamos, es información para el diseño de instalaciones eléctricas. Mm, Pues de mantenimiento, pues yo creo que es algo aparte de la instalación, no sé no creo que afecte mucho en una instalación. Ujú. Digo yo, pues, no sé si el mantenimiento también tenga que ver con la parte de instalaciones eléctricas. Bueno, pues eso es función de muchas cosas, ¿no? Porque pues si por ejemplo no se le hace mantenimiento a un aparato, como por ejemplo un aire acondicionado, comienza a consumir más, ¿sí? Eh, Comienza a Claro. ser ineficiente y posiblemente si quedó totalmente dimensionado a la raya, va a comenzar a afectar toda la parte eléctrica, ¿no? Entonces, si de alguna forma, sí, si de alguna forma el mantenimiento no se le llega a hacer como debe ser, pues lo que ocurriría es que afectaría indirectamente o directamente, dependiendo de cómo sea el tema del mantenimiento, la instalación eléctrica. ¿Listo? Bueno, muy bien. Perfecto. Digo, En efecto, para casas, o sea, si hablamos de viviendas multifamiliares, realmente en casas no tiene mucho peso el tema del mantenimiento, ¿no? Es muy raro que las personas en casas hagan mantenimiento de sus aparatos. De hecho, pues no sé si de pronto ustedes han visto teoría de mantenimiento. El mantenimiento que tenemos en Colombia usualmente para casas es mantenimiento correctivo. Se dañó el aparato, lo arreglo. Se dañó el aparato, compro uno nuevo, ¿sí? Mientras que en empresas no necesariamente tiene que ser así. Ustedes saben que el mantenimiento es una cosa importante en las empresas porque ellos sí no pueden estar comprando aparatos dado que pues ellos tienen aparatos de nivel industrial, ¿no? No son aparatos que cuestan 1 millón de pesos, que de repente para una casa, para una industria un aparato de 1 millón de pesos puede que sea económico, ¿sí? Y pues cambiarlo simplemente sea una política de mantenimiento, por ejemplo, ¿sí? Pero hacen mantenimiento. El mantenimiento correctivo es una de las formas. Desde el punto de vista del criterio de uso racional de la energía,
¿Qué me dice, por ejemplo, Lady Paola? Lady. Lady, ¿nos está escuchando? Sí, profe, qué pena. Ok, don't worry, no te preocupes. ¿Qué, ¿ves la pantalla, primero que todo? Sí, señor. Ok, Sí, bueno. gracias. ¿Qué nos dice pues el sondeo de clase respecto al tema de uso racional de la energía? ¿Cuál es tu conclusión? Bueno, con lo que va a decir la gráfica, considerando el uso racional de la energía, entonces en cuanto a la nevera, una alta motivación. eh, Esas siglas URE, eso fue lo que no entendí muy bien. Uso racional de la energía, el URE. Ah, ok. Sí. Bueno, entonces en cuanto a la nevera, se ve que hay una una alta motivación al uso racional de la energía. En el televisor LED también, una alta motivación. En cuanto a la lavadora, pues se ve un poco dispareja, pues no es tan sentido, pero no es Ujú. no es tan alta. El ventilador se fija que es de baja motivación. eh, en la plancha, yo consideraría que sería una alta motivación, ¿no? No, una baja. Sí, Sí, no, pues ahí la mayoría está de acuerdo que es sí un en dispositivo, baja, sí. es un dispositivo que nada que ver, que a lo largo Sí, de que los años lo único que se ha hecho es que se ponga más sexy la plancha y que ahora tiene vaporcito. Pero desde el punto de sí. vista de motivación de uso racional de la energía, puede que de repente no. No, sí. En cuanto a la laptop, una alta motivación y en el aire acondicionado baja por su alto consumo. Bueno, ok, bueno, que sea de alto consumo. La pregunta es, que sea de alto consumo, ¿será que implica que no hay como una especie de motivación al uso racional de la energía? ¿Tú qué consideras? Pues yo considero que no, porque es que a veces el aire acondicionado es como un aparato que no es indispensable, ¿no? Ujú. De cierta manera. Entonces no creo que sea un uso racional. Ya, ok, bueno, muy bien. Considerando este criterio de uso racional de la energía, ¿cómo afectaría en nuestro diseño de instalaciones eléctricas? ¿Qué opinas? En cuanto al diseño, pues ese dispositivo tendría que utilizarse un circuito aparte, ¿no? Ok, Entonces, pues en ese circuito que uno podría utilizar otros aparatos, ¿no? O sea, hacer una instalación más inteligente, más no sé, ok. que se pueda aprovechar mejor. Muy bien, Lady. Bueno, Lady dijo algo importante en el tema de utilizar inteligencia desde el punto de vista de control, ¿no? Control inteligente, para pues motivar el uso del racional de la energía, ¿no? Desafortunadamente los seres humanos no somos muy conscientes, no porque de pronto a veces no queramos, porque hay personas muy conscientes con el uso racional de la energía, sino que a veces uno no tiene la conciencia para saber dónde es que se está desperdiciando la energía, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo dispositivos inteligentes que ellos sí están conscientemente, están constantemente trabajando, porque pues ellos pues no tienen ninguna por así decirlo, eh, pues conciencia, ¿no? Es decir, no tienen sentimientos, sino que están trabajando ahí en una tarea labor definitiva, pues ellos sí están constantemente monitorizando y controlando esas variables que desafortunadamente para nosotros puede que se nos escape. Bueno, después de hacer la socialización nos damos cuenta que hay unos criterios, esos son algunos criterios, no significa que sean todos, realmente el objetivo de digamos, de este tema es más como hacerles ver que hay como unas formas de entender la carga y cada uno de estos nos va a aportar en parte a un buen diseño, como partiendo de la naturaleza de cada uno de los elementos que tenemos en un ambiente podemos mirar el tema del diseño, ¿no? ¿Sí? Porque aquí acuérdense que si yo tengo naturaleza inductiva, electrónica, resistiva o capacitiva, vamos a tener entonces un tema de factor de potencia que puede ser importante, ¿no? ¿Sí?
Si hablamos del tema de potencia de consumo, acuérdense que la potencia está directamente relacionada con la corriente y la corriente está directamente dimensionada con el calibre del conductor, ¿no? ¿Sí? No estamos hablando nada de instalaciones, sino estamos hablando algo de circuitos básicos. Bueno, desde el punto de vista de la linealidad de la señal de la corriente, acuérdese que cuando tenemos componentes no lineales, esto genera algunas corrientes, ¿sí?, de armónicos que pueden ser, que pueden afectar directamente a todo el sistema eléctrico. Bien, pues por eso ustedes estudian una asignatura que se llama mediciones eléctricas, y en esa pues estudian toda esta parte de la linealidad y no linealidad de las señales y cómo hacer pues este caso correcciones. En una casa no es tan importante el tema de la linealidad ni es tan importante el tema de la naturaleza, pero si ustedes se van hacia un ambiente industrial, ahí sí que cobra bastante importancia, y ustedes acuérdense que también van a tener la capacidad de hacer un diseño al menos preliminar desde el punto de vista industrial, y es importante conocer las cargas a las cuales ustedes se van a enfrentar, conocer la naturaleza de la carga, cuál es su potencia, el tema de la linealidad. Aparte de eso, si es un aparato indispensable, porque el tema de indispensable juega un papel importante para el tema de diseño, ¿no? Porque al ser indispensable se considera que es un aparato que siempre está conectado, y de hecho la NTC tiene algo que se llama el tema de los aparatos que tienen cargas continuas, lo que llaman ellos cargas continuas, ¿sí? Las otras son cargas no continuas. Lo indispensable hace que se use más de que lo que no es indispensable. ¿Listo? Esto lo vamos a ver y se van a dar cuenta que nosotros vamos a entrar en una dicotomía, o más bien una paradoja. ¿Yo cómo hago para diseñar, profe, si yo calculé la carga instalada en la cocina y yo tengo como 20 aparatos, pero estamos dimensionando solamente a uno? Entonces esto nos va a dar el uso de lo que se llama la demanda. Ahora, el criterio de mantenimiento para empresas es muy importante, como lo mencionaba previamente, y el hecho de criterio de uso racional de la energía, en la actualidad hay una tendencia que se llama lo de LEED, diseños LEED, que aparte de que son diseños eléctricos, ¿sí?, la idea es que sean diseños eficientes, energéticamente eficientes, ¿no? Si yo no tengo diseños energéticamente eficientes, pues realmente no estaría haciendo absolutamente nada, ¿no? Porque el tema de LEED lo que hace referencia es a una tendencia donde se certifica, ¿sí?, que las construcciones, que el mantenimiento en conjunto y la operación sean sostenibles, ¿no? En este momento en Colombia hay muy pocos edificios con la certificación LEED. ¿Cómo se escribe LEED? Pues aquí hago una búsqueda inicial, y este concepto de LEED, mire, por sus siglas en inglés, Leadership in Energy and Environmental Design, ¿sí? Entonces es como esa tendencia de certificación donde no solamente es el diseño, sino también es la construcción, el mantenimiento y la operación. O sea, eso es un conjunto completo de diseño eléctrico, y que no solamente sea diseño, sino también, por ejemplo, diseño eléctrico, diseño térmico, la parte de construcción, incluso también en la parte de LEED mencionan que la construcción, por ejemplo, no sea cosas traídas por allá de China, porque ahí miran, por ejemplo, la huella de carbono de esos sistemas. ¿Listo? Bueno, entonces con eso terminamos la primera actividad de lo que se llama la caracterización de la carga. Espero que con esto se haya dado como una idea intuitiva de lo que se refiere de caracterización de la carga. Yo estoy buscando características de la carga que me permitan entender su naturaleza, su consumo, su linealidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Muy bien. Ahora, desde un punto de vista, pues a nosotros no nos interesa mucho tener características tan confusas, ¿no? ¿Qué significa que tengamos un aparato que tenga potencia media? Pues sí, pero ¿qué con eso? ¿Sí? O sea, yo ¿qué hago con algo que tenga potencia media? Que tenga potencia baja, que sea lineal, no lineal, ¿sí? Nosotros usualmente en ingeniería y en todas las carreras que tengan pues el concepto de métricas cuantitativas, ¿sí?, necesitamos unas métricas estadísticas que nos permitan entender cuál es la caracterización de la carga, y pues particularmente en instalaciones eléctricas, que es lo que vamos a hablar a continuación. Bueno,
Entonces, cuando hablamos de caracterización de la carga de una instalación, lo que hacemos es hacer un dimensionamiento y una operación de esa instalación para poder determinar las condiciones de nuestro diseño, ¿sí? Como dice aquí en el subtítulo, dice: la carga de una instalación eléctrica impone las condiciones, es decir, yo ya tengo una referencia inicial de lo que es un parámetro de diseño, ¿no? Si yo conozco las condiciones de la carga, es decir, lo que de alguna forma la carga me está pidiendo, me está, digamos, demandando, yo lo que puedo a partir de ahí, entonces, dimensionar y pues crear un diseño de instalaciones eléctricas, ¿no? Entonces aquí yo tengo la carga, las características de la carga, pues esto también impone todo lo que hace referencia pues a los sistemas de distribución y todo lo que hay aguas arriba de la carga, ¿no? O sea, pues ustedes dirán, bueno, pues ¿cuál sería pues el tema de imposición de las condiciones, ¿no? Pues ¿será que solamente los conductores que alimentan a eso? No, porque también aguas arriba hay una serie de elementos que van conectados entre sí, ¿sí? Van ramas y ramas de circuitos y seguramente uno de esos también van a imponer las condiciones, ¿no? Entonces, entre los sistemas de distribución, ¿sí? En las subestaciones que tengan, por ejemplo, en las líneas, en los cables, los transformadores, los equipos de protección, importante, ¿no? Todo eso está directamente relacionado. Entonces, los parámetros usados para caracterizar la carga de una instalación, pues usualmente suelen ser los siguientes. Primero, carga instalada, ¿sí? La carga instalada la hacemos desde un punto de vista de las potencias nominales. Cuando hacemos referencia a potencias nominales, quiere decir que es lo que el fabricante determina como potencia de diseño, ¿sí? Si ustedes visualizan, yo tengo aquí por ejemplo un taladro. Este taladro tiene una potencia de 550 vatios, ¿sí? Me dice que esta potencia es la potencia determinada nominalmente por el fabricante. Bien, ahora aquí vamos a asumir una cosa. Cuando hablamos de potencias nominales continuas de los aparatos de consumo conectados a un sistema o parte de él, hacemos como de cuenta que todos los aparatos están consumiendo al mismo tiempo. A eso es lo que se hace referencia a la dichosa carga instalada. Entonces esa es la primera, por así decirlo, métrica que uno utiliza para caracterizar la carga de una instalación. Tengo en una habitación, por ejemplo, un televisor, tengo una nevera y tengo un bombillo, ¿sí? Asumiendo entonces cuál es la carga instalada, pues sería la suma de la potencia del televisor, de la potencia de la nevera y de la potencia del bombillo, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es la capacidad instalada? ¿Sí? La capacidad instalada, bueno, una cosa de la carga instalada es lo mira uno desde el lado del usuario, lo que el usuario va a demandar. Esto sería como si fuera un tema de demanda, ¿no? Mientras que aquí la capacidad instalada hace referencia del lado del operador de red, es decir, lo que puede ofrecer el operador de red. Y aquí venimos como a esas famosas curvas de oferta y demanda, ¿sí? Donde el que oferta, que en este caso es el operador de red, tiene una capacidad límite y está dispuesto a llegar hasta ahí, y el que demanda también tiene sus demandas de energía, ¿no? Entonces, ¿qué toca llegar? A un famoso punto de equilibrio. Usualmente ese punto de equilibrio viene determinado por lo que se llama la capacidad nominal del sistema, ¿sí? Y eso viene también establecido por la cantidad, por ejemplo, de transformadores, de generadores que están disponibles en la zona, ¿no? Hacer la instalación de todo ese tipo de elementos en un sitio requiere tiempo, requiere recursos y pues también requiere espacio, ¿no? Porque pues no siempre se van a poder colocar así como que uno quiere transformadores a la lata para suplir necesidades energéticas de los usuarios, ¿no? Bien, la capacidad instalada se puede calcular
como la suma de las potencias nominales de todo lo que esté, de todos los equipos que estén, digamos, aguas arriba y que suministran energía al sistema, ¿no? Uno puede decir lo que son transformadores, generadores, todo lo que se ha instalado a líneas y que suministran potencia y energía a las cargas o servicios conectados a un sistema en particular, ¿sí? También se le llama, lo que les dije, capacidad nominal del sistema. Muy bien. Ahora, demanda. La demanda hace referencia a la cantidad de potencia que un consumidor utiliza en cualquier momento. O sea que esta está definida por algo que se llama la variable en el tiempo. Pues ese efecto, las necesidades de uno no siempre implica que usemos todos los aparatos al mismo tiempo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque somos una persona y una persona no utiliza, por ejemplo, la nevera al mismo tiempo, perdón, la sanduchera al mismo tiempo que, por ejemplo, está viendo televisión. Bueno, la probabilidad, aquí se trata de probabilidad, ¿no? La probabilidad de que eso ocurra es poca, ¿no? ¿Sí? Entonces uno hace el tema de demanda es por el uso de las cargas que se encuentran, digamos, conectadas a un sistema, ¿no? Por eso es que da el concepto de tiempo, ¿no? Qué tanto lo usa, y pues ahí uno mira cómo es más o menos el tema de la demanda en función del tiempo. Esto da origen a lo que se llaman las famosas curvas de demanda. La carga promedio se define como una relación entre el consumo de energía del usuario durante un intervalo dado y el intervalo del mismo. Entonces, ¿qué es lo que significa? Es la energía consumida en el tiempo, se hace pues una sumatoria de energías y se divide pues en el tiempo en el que uno hace esto. ¿Esto qué sería? Esto sería una integral, ¿sí? Básicamente es una integral numérica. Si tenemos entonces una curva de demanda, yo entonces calculo la energía en ese tiempo y la divido en el tiempo y con eso me da la carga promedio. La demanda máxima, ¿sí? La demanda máxima es la carga máxima y corresponde a la carga mayor que se presenta en un sistema de un periodo pues previamente establecido, ¿no? ¿Sí? Entonces esta demanda máxima es la que de alguna forma ofrece un mayor interés en el diseño, ¿no? Porque de alguna forma es cuando más uno debe tener como cuidado en todo lo que hace referencia al dimensionamiento de elementos, ¿no? Cuando todo está conectado es el caso crítico, ¿sí? Además de que en este momento en el que está conectado todo es cuando se presenta la máxima caída de tensión en el sistema, y pues cuando hay una caída de tensión en el sistema los aparatos pueden verse afectados, ¿no? Entonces hay que también tener muy presente ese tipo de cosas. Si hacemos una, digamos, gráfica de la curva, de las curvas que les menciono previamente, miremos lo siguiente. Entonces la carga instalada es esta que tenemos en la parte de arriba, dando por ejemplo 1300, ¿sí? La sumatoria de todos los elementos que se encuentran potencialmente conectados a un sistema o que pueden ser potencialmente conectados a un sistema, y asumiendo que todos están conectados a la vez, ¿no? Fíjense que aquí es como si estuvieran conectados todos a la vez. Aquí tenemos la carga instalada. La potencia instalada, si ustedes se dan cuenta, aquí es la capacidad instalada, es lo que me puede ofrecer el operador de red, ¿sí? En este caso el ejemplo da como 1020 más o menos. Ok. La demanda promedio pues es, acuérdense que esto es el valor medio de esto. ¿Y cómo calculamos el valor medio de eso? Pues hagan la sumatoria y lo dividen en la cantidad de la ventana de tiempo para este caso. Y fíjense que ahí tenemos una curva de demanda, ¿sí? La demanda máxima, pues es el máximo en el que ocurre pues en esta curva de demanda. Fíjense que la demanda promedio la podemos encontrar en este piquito. Este piquito que tenemos acá es donde tenemos la máxima demanda, y ahí es donde nos interesa, ¿no? Y está casi que muy cerca de la potencia instalada. Pregunta: ¿no se supone que si la potencia instalada, ¿sí? Si la potencia instalada debe suplir las necesidades del cliente, ¿por qué la carga instalada es mayor que la potencia instalada o que la capacidad instalada? ¿Qué opinan?
Profe, perdón, ¿puede repetir la pregunta? Claro, por supuesto, mire. Se supone que tenemos una potencia instalada que es la capacidad que el operador de red me puede entregar, es lo máximo que me puede entregar el operador de red. ¿Por qué la carga instalada entonces es superior a la potencia instalada? ¿No se supone que debería estar por encima de la potencia instalada para suplir la carga instalada? Profe, creo que es porque, digamos, no se llega a la suposición de que el usuario tenga todos los elementos que él tiene conectados al mismo tiempo para llegar a esa carga instalada total. Excelente, muy bien. O sea, básicamente el hipotético de la carga instalada nunca se da, ¿sí? Antes, en el diseño de instalaciones eléctricas, el criterio de diseño que se tenía era diseñar con carga instalada. Pues porque, primero, la cantidad de bombillos, elementos eléctricos que vean en casa, pues básicamente cuando se conectaban, se daba el caso de que eran todos al mismo tiempo. No sé si de pronto han tenido la oportunidad de estar en algún sitio, casa, digamos viejita, donde en una habitación puede haber tranquilamente solo una toma, ¿sí? Un bombillo y ya, y un interruptor. Eso era todo lo que tenía una casa de ese entonces. Pues sí, es que la habitación era para dormir, ¿sí? No para ver televisión y no para conectar otro tipo de cosas, ¿no? ¿Sí? En la sala había a lo sumo 2 tomas, ¿sí? Y ya pare de contar, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora lo que se ha dado cuenta es que como hay una cantidad mucho más alta de lo que se supone de aparatos en instalaciones respecto a instalaciones anteriores, lo que pasa es que ya no se diseña con carga instalada, sino ahora se diseña es con demanda. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, la demanda me está diciendo es el uso de los aparatos, ¿sí? Imagínense que ustedes pudieran diseñar una instalación con carga, diseñar una instalación y que el criterio de diseño fuera la carga instalada. Cuando hacemos ese ejercicio nos damos cuenta que la cantidad de elementos, tomas, conductores, digamos dimensionamiento de conductores y todo lo relacionado con la parte técnica se vuelve demasiado costoso, ¿no? Porque pues hay que conseguir calibres más grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, pues como dijo, si mal no estoy, Pedro, mencionaba el desperdicio pues de la instalación, ¿no? Pues si yo tengo un desperdicio en la instalación, pues si es una instalación, un circuito ramal que no se usa, ya explicaremos luego qué significa lo de circuitos ramales. Si es un circuito que no se usa casi, pues no tendría mucho sentido diseñar por carga instalada. Bien, entonces los criterios de diseño en la actualidad apuntan hacia el concepto de demanda, por lo que es importante, si ustedes ya notaron, conocer cómo es la demanda de un usuario. Bien, ese es el primer criterio que ustedes deben hacer. Si ustedes van a hacer un diseño de instalaciones en casa o un diseño de instalaciones en la parte industrial, lo primero que tienen que hacer es conocer la demanda, el uso, ¿sí? Y aparte de eso, esta es la demanda que en la actualidad ustedes tienen. No pueden cometer el error de diseñar en función de solamente la actualidad. ¿Cuáles son las proyecciones que tiene el cliente para el futuro? ¿Sí? Para hacer una estimación de cuánto sería la demanda de aquí a unos 10 años, de aquí a unos 20 años, porque acuérdense que las industrias y las casas suelen crecer. ¿Listo? Bien. Entonces la demanda máxima. Profesor, qué pena una pregunta. Dime, Daniel. Sí, dime. De esta manera en las industrias sí se diseña con carga instalada, porque pues ellos generalmente las máquinas que tienen es para operarlas todo el día y bueno, como no tienen mucho más. Sí, en efecto. Entonces, bueno, aquí lo que pasa es que si hacemos la curva de demanda de una industria, casi que esta curva va a parecerse a la carga instalada. Entonces, pues realmente ahí prácticamente lo que tú dices es cierto, estaríamos diseñando casi que con carga instalada. Nos vamos a dar cuenta que la NTC tiene unas tablas de lo que se llaman factores de demanda, donde mencionan que el factor de demanda básicamente es 100. ¿Qué significa 100?
100% del uso. Bien, entonces sí, gracias por la apreciación y en efecto sí es cierto. Bueno, el cálculo de la demanda máxima para instalaciones eléctricas internas se debe realizar mediante la aplicación de la metodología de carga instalada y los factores de demanda propuestos en la NTC 2050, ¿sí? ¿Por qué seguimos usando la NTC 2050? Pues porque el RETI nos dice ya que es obligatorio usarlo, ¿no? Por eso vamos a mencionar apartados aquí de la 2050. Ya vamos a mirar entonces luego en clases posteriores cómo es el tema de la demanda máxima en instalaciones eléctricas a saber. ¿Listo? Bien. ¿Qué es el factor de demanda? El factor de demanda, si lo hacemos referencia a un intervalo de tiempo, a un delta de t, es la razón entre la demanda máxima y la carga total instalada. ¿Sí? Fíjense que yo puedo decir, necesito, digamos, establecer una ventana de tiempo. Puede ser un día, 2 días, 1 año, 2 años, etcétera, ¿sí? Pero necesito determinar la máxima y la carga total instalada. ¿Qué es lo que se hace usualmente por ejemplo, qué hacen usualmente los operadores de red? Los operadores de red hacen estadísticas donde calculan, por ejemplo, los factores de demanda en función del mes. No es lo mismo la región, no es lo mismo el día del mes y no es lo mismo, por ejemplo, el mes, ¿no? El consumo de electricidad en diciembre es mucho más alto que el consumo de electricidad, por ejemplo, en marzo, ¿sí? Entonces hay unos cálculos adicionales que hacen los operadores de red para establecer factores de demanda, pero usualmente los factores de demanda también de la NTC están basados en algunos términos estadísticos. Lo menciono porque en muchas ocasiones a veces uno toma factores de demanda de la NTC y en muchas ocasiones utiliza algunos factores de demanda de los operadores de red. Entonces aquí vamos a estar usando uno respecto del otro. De hecho, yo puedo caracterizar la carga de una instalación en función del operador de red o en función de la NTC, y ambos van a tener pues criterios ligeramente diferentes pero que apuntan hacia ideas muy similares. El factor de demanda nos indica el grado en el cual la carga total instalada se opera simultáneamente. El factor de diversidad. La diversidad ya se habla desde el punto de vista de varias personas. O sea, yo no puedo hablar de diversidad para una sola persona o para un solo usuario. Aquí digamos que la forma correcta es usuario. Dice ese usuario es una casa, ¿sí? o una industria, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo varios usuarios, necesito determinar la demanda de esos varios usuarios, ¿no? Porque no todos consumen igual. Puede que el vecino, como no está nunca en la casa, pues la demanda máxima del vecino sea mucho menor a la del vecino que se la pasa en la casa, ¿sí? Y conectado con todos los aparatos, ¿no? ¿Sí? Entonces necesito determinar una demanda máxima, pero que sea como representativa en todos los usuarios que están conectados a un sistema, ¿no? Si yo lo miro desde yo mismo, es decir, desde un usuario solito, pues la demanda máxima y el factor de diversidad coinciden, ¿no? Porque de alguna forma pues no hay diversidad en este sentido de solo un usuario. La diversidad se mira es comparando varios usuarios. Cuando muchos consumidores son alimentados por una misma red, fíjese acá, deberá tomarse en cuenta el concepto de diversidad de carga, ¿sí? Por lo que sus demandas no necesariamente coinciden en el tiempo. Por eso es que hay que tener muy presente el tema de la diversidad. Cuando hacemos, digamos, ya un tema de varios usuarios, ¿no? Si estamos haciendo solamente un usuario, utilizamos el factor de demanda máxima. Digamos, la demanda máxima, perdón, es la misma, el mismo generado por el factor de diversidad. Mientras que para varios usuarios sí tengo que calcular un factor de diversidad que es función de la demanda de cada uno de los usuarios. Entonces, analicemos esto que tenemos acá. Yo tengo una curva o 3 curvas de 3 usuarios distintos. Si ustedes se dan cuenta acá, la curva del usuario 1, que es la que está representada acá, tiene una demanda máxima en una hora del día distinta a la que tiene el usuario 2. Mire que el usuario 2 tiene una demanda distinta, la máxima es la distinta en otro momento, y la del usuario 3 es distinta también en otro momento, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace?
y hay que calcular lo que se llama la demanda grupal, ¿sí? Esta demanda grupal es, pues bueno, sume todas las demandas individuales de cada uno de los usuarios y obtenga lo que se llama la curva de demanda del grupo, ¿sí? Y mire cuál es el máximo del grupo, ¿no? No mire el máximo de cada uno, no, mire el máximo del grupo, porque aquí me interesa es un diseño para estos 3 usuarios. Luego miramos las necesidades propias de cada uno, pero en general para un diseño ya que implique varios usuarios conectados, necesito mirar la demanda del grupo, ¿sí? Para este caso, si hablamos del operador de red de la ESA, el operador de red de la ESA tiene algo relacionado con unas curvas de demanda diversificadas y utiliza unas curvas relacionadas con número de usuarios. Eso lo vamos a ver luego cuando estemos haciendo entonces unos ejemplos relacionados con determinación de la carga de una instalación. Por lo pronto, lo importante aquí es darse cuenta que hay unas curvas de demanda y que hay una demanda que es demandas individuales, ¿sí? Que si ustedes se dan cuenta aquí no necesariamente coinciden, ¿no? Aquí este no coincide con este, ¿no? Pero estas sí son las demandas en las cuales hay una coincidencia porque es la máxima de todas, ¿listo? Muy bien. Entonces el factor de diversidad, hablándolo ya como grupo, ¿sí? Se establece mediante la sumatoria de las demandas máximas individuales y la demanda máxima del conjunto o el grupo de usuarios, ¿sí? Esto también se llama la demanda máxima coincidente. Entonces esto es como hacer una media ponderada, por así decirlo, una media ponderada de las demandas de cada uno de los usuarios, ¿listo? Entonces sumo las demandas individuales de cada uno y la divido en la demanda máxima del grupo. Entonces la suma de las demandas no coincidentes sobre la demanda máxima coincidente. ¿Cuáles son las demandas no coincidentes? Pues fíjense que aquí tenemos este punto máximo y este punto máximo. O sea, estos no coinciden, ¿no? Este no coincide. Mientras que la de acá, que es la demanda máxima, es donde coinciden todos. Bien. Esta métrica siempre es superior a 1. Entonces, bueno, superior o mayor o igual a 1, ¿no? Ok, bueno, entonces ahí ya tenemos el factor de diversidad y con eso me dice cuál es, por así decirlo, la relación de demanda explicada mediante un número. Muy bien. Ahora, para hacer referencia a algunas cositas, los factores de diversidad son diferentes y eso pues ya creo que debería ser un poquito más claro para ustedes en función de los niveles del sistema eléctrico, en función de la región del país. Realmente pues depende mucho del país, dependen del clima, dependen de las condiciones de vida de cada uno, de las costumbres, del grado de industrialización de la zona, de las diferentes clases de consumo, etcétera, del estrato, etcétera. Nos vamos a dar cuenta cuando tengamos curvas de demanda de acuerdo a la ESA, pues se van a dar cuenta que hay unas que son un poco distintas a otras. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar con algo relacionado con ejercicios propuestos. ¿Cuáles son los ejercicios propuestos que tengo aquí a continuación? Para, digamos, hacer la aplicación de estas métricas estadísticas. Entonces el ejercicio 1. Fíjense que tenemos un transformador de distribución de 37.5 kilovoltamperios que alimenta una red de distribución con carga residencial cuyas cargas horarias promedio en kilovatios para el día pico se muestran en la tabla. La carga total instalada es de 45 kilovoltamperios. Entonces ya nos dan dos parámetros, uno de la capacidad instalada, que en este caso es lo que máximo el transformador me puede entregar, ¿sí? Y la carga instalada, que es de máximo de 45 kilovoltamperios, que es lo que está conectado en esta red de distribución, ¿no? Aquí, esta tabla que tenemos ahí, pues nos está indicando que puede ser X usuarios, no nos dicen cuántos usuarios es, lo que nos dicen es, miren, nosotros estamos haciendo la medida directamente en el punto del transformador de distribución y aquí tenemos una serie de medidas que se realizaron, ¿listo? Aquí, por ejemplo, en el punto a punto,
cuando hablamos del punto 0 a 1, estamos hablando de una demanda por hora, ¿sí? Se hizo una demanda promedio, es decir, yo puedo medir, por ejemplo, cada minuto y saco una demanda promedio por hora, que es lo que usualmente hacen las empresas, ¿no? Para tratar de determinar un valor cada hora y no tener pues una serie de valores digamos, no tener una curva tan compleja, sino que me dé una buena aproximación de la información de la demanda de esta red de distribución. Bien, muy bien. Nos piden lo siguiente: hállese las características de la carga. Hállese, por ejemplo, las cargas horarias promedio en el día pico, las cargas horarias promedio en kilovatios día pico. ¿Cuál es la carga instalada? ¿Cuál es la capacidad instalada? ¿Cuál es la demanda máxima? Muy bien, para eso les voy a subir también este documento de Excel para que lo tengan disponible, y es pues el siguiente. Pues aquí hice la información, hice una tabla donde tenemos la información y aquí tenemos lo que dice la tabla, ¿no? La información que nos da la tabla, la hora, la demanda en kilovatios, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí pues tengo el sumario de las métricas estadísticas que he calculado para este ejemplo, ¿no? Aquí tenemos la gráfica. Fíjense que aquí tenemos la gráfica. Esta gráfica que tenemos aquí es lo que está en la tabla, ¿sí? Entonces fíjense que aquí nos damos cuenta que automáticamente ya tenemos una demanda máxima, y si hacemos referencia a esto nos damos cuenta que el valor es más o menos de 30 kilovatios, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, miremos con detalle cada una de las métricas que se supone que está calculando. No sé si se alcanza a ver el documento completo, se alcanza a leer, está muy pequeño. Voy a agrandar un poquito pues para que se vea. Bueno, vamos a calcular entonces todas las métricas que estudiamos previamente. Entonces la demanda promedio nos dio de 15.458. La fórmula, si ustedes se dan cuenta, es la sumatoria de cada una de las demandas por en este caso por hora a hora sobre el número de horas que está analizando. Pues el número de horas, si ustedes se dieron cuenta, es de 24, ¿no? Porque vamos desde la 00 hasta la 00 del día siguiente. Bien. Lo más interesante no es tanto calcular estas métricas estadísticas, sino lo más interesante es entender qué es lo que significan esas métricas estadísticas, ¿sí? Fíjense que la demanda promedio, aquí me tomé el trabajo de hacer la explicación, da cuenta de cuánto sería la demanda hora a hora si fuera constante. Si yo fuera un usuario cuadriculado y no, yo tengo que controlar mi consumo siempre hora a hora, lo que hace es explicar la demanda de un determinado intervalo usando un solo valor, ¿sí? Puede ser que el promedio nos da, por así decirlo, ya una aproximación hipotética en una línea, ¿sí? Y nos dice pues que en promedio pues el usuario está usando más o menos 15 puntos, o los usuarios en este caso están usando más o menos 15.45 kilovatios, que está representada por ese valor medio a lo largo de un día, ¿sí? Luego, factor de utilización, no lo vimos previamente, pero eso es otra de las métricas que se pueden calcular. Dice que el factor de utilización hace referencia a la demanda máxima presentada sobre la capacidad instalada conectada. Por eso les dije que revisaran los ejercicios de el Moodle, para que tuvieran presente lo del tema de estas métricas adicionales que no presenté en las diapositivas. Si hablamos del factor de utilización y tratando como de explicar qué es lo que significa, da cuenta de cuál sería el uso de los elementos que entregan potencia en un sistema eléctrico. ¿Qué porcentaje de utilización se presenta en los elementos que entregan potencia respecto a la máxima carga que puede presentarse? ¿Sí? Un valor de 0.8, que es lo que nos indica acá, 0.8, ¿sí? Nos indica que al menos el 80% de la capacidad instalada es usada realmente. Por eso se llama factor de utilización. ¿Cuánto de la instalación pues se usa, ¿no? De la capacidad instalada es usada? Eso le da criterios, por ejemplo, al operador de red para saber cuáles son los límites de sus instalaciones. ¿Listo? Perfecto. Muy bien, ahora, demanda máxima. Da cuenta de cuál es el valor máximo
del consumo eléctrico de un sistema. Bien, eso sí sería como el valor máximo. Carga instalada, pues en este caso es de 45. ¿Se acuerdan que la carga instalada da cuenta de cuál es la potencia de los elementos que aquí es capacidad, no, aquí es carga instalada, entonces aquí no es que suministrarán potencia, sino que en este caso exigirán, ¿no? Exigirán potencia a un sistema eléctrico, ¿no? Porque pues eso es lo que se llama la carga instalada, ¿sí? Entonces nos da cuenta de cuánto pediría si estuvieran todos conectados. Bien, miremos ahora el factor de demanda. El factor de demanda es la relación que hay entre la demanda máxima que se presenta en la ventana de tiempo sobre la carga instalada máxima conectada, ¿no? O sea, bueno, en este caso la carga instalada son todos los elementos potencialmente conectados en un sistema eléctrico, ¿no? Entonces, para este caso da cuenta qué tanto la demanda se aproxima a la carga instalada. Lo que decía Daniel, ¿sí? Pues, profe, en este caso las industrias usualmente se dimensionan con carga instalada por el tema del uso. Si aquí referimos a que estamos hablando de un 0.067, usualmente lo que nos está indicando es que el uso de esa carga instalada realmente ronda los 66% de lo que es potencialmente en cuanto a aparato se refiere, ¿no? O carga se refiere, ¿no? O usuario se refiere para este caso particular, ¿no? Ok, para una industria, por ejemplo, en efecto, este indicador va a tender a 1, ¿no? Porque pues la carga instalada se va a parecer mucho a la demanda presentada. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el factor de carga? El factor de carga hace referencia a la demanda promedio sobre la demanda máxima presentada, que se le colocan FC. Da cuenta de cómo se comporta la carga conectada en términos generales respecto a la máxima demanda. Entre más se acerque a 1 este factor de carga, indica que la demanda que presenta la carga conectada se parecerá más a la máxima, ¿no? Mientras que la anterior se parece más, la demanda máxima se parece más a la carga instalada, en esta la demanda promedio se parece más a la demanda máxima que se presenta. Ese es el famoso factor de carga. Factor de pérdida. Este factor de pérdida es más como una métrica empírica. Estuve buscando pues la definición de esto y se hace más, es como una referencia empírica de cómo van a haber pérdidas en el sistema en función del factor de carga. Es decir, si nosotros no tenemos el factor de carga, el factor de pérdida es muy complicado calcularlo, habría que hacer una estimación, ¿sí? No, la pérdida va a ser del 10%, la pérdida va a ser del 5%, va a ser del 2%, ¿sí? Usualmente uno estima unas pérdidas y esas estimaciones, por ejemplo, nos las da el RETIE, ¿no? Por ejemplo, si hacemos referencia a que desde un transformador hasta la máxima, en este caso hasta la máxima distancia en la que está ubicado una casa, pues yo espero que el usuario no tenga una pérdida de tanto, ¿sí? Hay unos números, unos indicadores que nos da el RETIE. Luego viene lo que se llama el factor de simultaneidad. La simultaneidad y la diversidad son similares porque uno es el inverso de la otra. Pero ¿qué nos indica el factor de simultaneidad? El factor de simultaneidad da cuenta de que esos n usuarios pues están trabajando de forma simultánea, ¿no? En otras palabras, si se tiene n usuarios con al menos una curva de demanda, pues usualmente cada usuario tiene una curva de demanda, el factor de simultaneidad nos dirá en qué factor cada una de esas curvas se parecen. Lo que nos está diciendo es, bueno, si el usuario Pepito Pérez tiene una curva de demanda y el usuario Panguito Gómez tiene otra, pues esos dos usuarios, si se acerca a un valor de 1, quiere decir que se parecen, ¿no? Mientras que si se acerca a 0, quiere decir que no se parecen absolutamente en nada, que la demanda de uno respecto al otro son totalmente distintas. Muy bien, ¿cuánto nos dio acá? De 0.081. El factor de simultaneidad nos está diciendo que las demandas entre cada uno de los usuarios que están conectados a ese sistema eléctrico tienden a ser totalmente distintas. Y es lo normal, ¿no? Usualmente las
las demandas no se parecen mucho. Mientras que la diversidad nos dice es al contrario, pues que tanto se diferencian uno de los otros, ¿no? Y pues aquí un valor alto nos está diciendo que son pues totalmente diversas. Entonces en este caso da cuenta de la diferencia que existe entre curvas de demanda de usuarios. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos con... ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Se entendió el ejemplo? Muy bien, perfecto. Ok, vamos entonces ahora al ejercicio número 2. El ejercicio número 2 hace referencia a un sistema de distribución alimentada, digamos, alimenta un fraccionamiento que tiene cargas residenciales. Cuando hablamos de fraccionamiento es porque hay una parte de ese sistema de distribución que tienen cargas que son residenciales, que son comerciales y que tienen alumbrado público, es decir, una parte del sistema está conectada a esto que tiene este tipo de cargas. Puede que otra parte del sistema esté conectada hacia otro punto. Entonces es como un transformador que está alimentando a un barrio y ese mismo transformador alimenta a otro barrio. Es un ejemplo, no significa que sea así, pero puede ser un ejemplo de fraccionamiento. Muy bien, entonces dice este ejemplo. Ahí tenemos, si se dan cuenta, una curva de demanda y hablamos del tipo residencial, hablamos del tipo comercial, hablamos del alumbrado público y aquí nos damos cuenta del total de la demanda, ¿no? Que es la suma de cada una de las demandas de cada uno de los tipos, ¿no? Entonces, si por ejemplo tenemos a la hora 1, pues 300 es la demanda, 300 es la demanda que se tiene para la hora 1, 500 es la demanda que se tiene para la hora 1 y 30 es la demanda que se tiene para el alumbrado público. Bien, entonces nos piden que hállese las características de la carga, hállese las cargas horarias promedio para el día pico, las cargas horarias promedio en kilovatios día pico y cuál es la carga instalada, cuál es la capacidad instalada, cuál es la demanda máxima. Muy bien. Entonces aquí también me tomé el trabajo de hacer el ejemplo 2 y el ejemplo 2 ¿dónde dejé la tabla? Ya, perdón, la tabla fue acá. Aquí tengo entonces la información que les decía, residencial, comercial, alumbrado público y total de la demanda, ¿no? Y aquí tenemos entonces la parte residencial, comercial y del total de la demanda. Aquí tenemos las métricas estadísticas para cada una, ¿bien? Y lo que hice fue calcular para cada uno como si fuera usuario y para el máximo, ¿no? Que en este caso es el total de las curvas completas, ¿no? ¿Cuál sería la demanda promedio por el usuario? Para este caso, el primero, que es residencial, nos da una demanda promedio de 654. Para el usuario comercial, una demanda promedio de 914. Y para el usuario de alumbrado público, aunque realmente no es un usuario, sino es un sistema de alumbrado público, es de 16.250. Bien, cuando queremos calcular la demanda de grupo, lo que hacemos es calcular el promedio. O sea, aquí mantenemos la fórmula que nos apareció en el anterior. Fíjense que antes, en el ejemplo anterior, hacíamos referencia a un grupo de usuarios, pero que se trataba como un único usuario, por lo que entonces yo hice cálculos de esas métricas estadísticas para como si fuera un solo usuario. Aquí vamos a hacer cálculos para trabajar como si fueran 3 usuarios, ¿sí? Mire, 1, 2, 3, y vamos a compararlo como si fuera un solo usuario, ¿no? Porque yo puedo aquí analizarlo como si fuera un solo usuario y aquí lo vamos a usar como si fueran 3 usuarios. ¿Listo? Muy bien, perfecto. Ok, calculando entonces aquí las métricas estadísticas, mire que aquí tenemos la demanda promedio de cada uno y nos damos cuenta que si yo sumo esta demanda promedio, pues nos darían la misma de acá. El factor de utilización es, pues, acuérdense en qué tanto se utiliza la capacidad instalada del sistema, ¿sí? 0.3, 0.363, 0.008 y aquí nos da un factor de 0.658, que en este caso sí se puede comprobar que es la suma de estas, ¿no? La demanda máxima, dime. Perdón, ¿me podría aclarar otra vez en qué fue la diferencia para
la demanda promedio, o sea que la calculó como grupo porque son tres tipos Sí, de son usuarios. 3 tipos de usuarios. Fíjate que aquí la demanda promedio, si nos damos cuenta aquí en la fórmula, lo que hice fue calcular el promedio de cada una de las demandas, pero es solamente en este caso el usuario que estoy calculando. Mira que ahí la fórmula está aplicada solamente a los valores de residencial. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, perdón acá, quiere decir que aquí yo estoy calculando la demanda promedio para solamente la parte residencial. Bien, ahora venimos acá y calculamos lo mismo, hicimos el mismo cálculo para los usuarios de carácter comercial, es decir, aplico la misma fórmula, pero para los usuarios de carácter comercial. Luego aplico la fórmula para los usuarios de carácter, bueno, aquí no es un usuario realmente, aquí lo que es un tipo de servicio que para este caso es alumbrado público, ¿no? Que nos dio también, o sea, yo igual la calculé como si fuera un promedio de cuánto, pues de todo lo que está conectado, en este caso las 24 horas. Y por último, calculé ahora la demanda promedio, pero como si esto fuera un solo usuario, que realmente es la suma de los tres, ¿no? Porque pues aquí esta curva de demanda es la de todos los usuarios total, mientras que estas son de usuarios individuales, como si fueran usuarios individuales. No estoy diciendo que sean estrictamente usuarios, porque aquí por ejemplo este residencial pueden tener conectados varios usuarios, pero aquí lo estamos trabajando como si fuera uno solo. El comercial lo estamos trabajando como si fuera uno solo. El alumbrado público lo estamos trabajando como si fuera uno solo, y este lo estamos trabajando como si fuera la suma de los tres. Pero finalmente cuando yo hago análisis de uno solo, lo que hago referencia es como si lo estuviera analizando, si yo hago análisis de la suma de los tres, es como si lo estuviera haciendo el análisis de uno solo, ¿no? Es decir, teniendo presente la información de los tres. Cuando hago los análisis acá, me doy cuenta que sí hay cositas relacionadas. Fíjate que aquí el promedio nos dio 1585,000. Si ustedes verifican acá y suman estas tres, la demanda promedio finalmente de todo el grupo es como si fuera la suma de las demandas demandas promedio de cada una. ¿Listo? Ok. La segunda, que sí que es el factor de utilización. El factor de utilización, como si fuera uno solo, es decir, el de residencial nos da el primero 0.3, el segundo nos da 0.363 y el último nos da 0.008, ¿no? Y si hacemos el cálculo, aquí nos da 0.658, pero fíjense que el factor de utilización, si hacemos por ejemplo aquí la suma, vamos a hacer aquí la suma, si por ejemplo yo hago aquí la suma, aquí debería decir sum, que lo tengo en inglés, la suma de estos tres, ¿será que nos da igual? Aquí nos da 0.670, o aquí, y aquí nos da 0.658, es decir que en este caso no necesariamente tiene que ser la suma, ¿no? ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque pues aquí, si ustedes se dan cuenta, el factor de utilización habla de la demanda máxima presentada, que no necesariamente tiene que ser en el mismo momento, ¿no? No necesariamente tiene que ser coincidente. ¿Bien? Entonces, una cosa es calcular el factor de utilización desde el punto de vista de una parte del sistema eléctrico, y otra cosa es calcular el factor de utilización desde el punto de vista de la suma de todos, ¿no? Entonces, analícelo como si fuera una curva de demanda completa o como si fueran curvas de demanda independientes, ¿sí? Cuando les pida calcular análisis de demanda completa, entonces se hace todas estas métricas en el análisis de curva de demanda completa, es decir, de la suma de los tres. Hay algunas que sí dan, hay otras que no dan, ¿no? Miremos por ejemplo la demanda máxima. La demanda máxima dice que es la suma, es el valor máximo que tuvo por ejemplo la parte residencial, que fue 1200, ¿no? El otro es la de 1450 y el otro es de 30. Si yo hago aquí la característica suma, me va a dar 2680 y aquí me dio 2630, ¿sí? O sea, no necesariamente estamos hablando de que estas tres sumadas me van a dar la misma de acá, ¿no? ¿Sí? Porque estas demandas máximas no son coincidentes, mientras que esta de acá sí tienen que la naturaleza de coincidente, ¿sí? Por eso es que el factor de
de diversidad es superior a 1. Máximo puede ser 1, ¿sí? Perdón, mínimo puede ser 1. Máximo pues puede ser lo que uno analice. ¿Listo? La carga instalada. Acuérdense que la carga instalada, para este caso particular, el ejemplo no lo da, ¿sí? Aquí no lo manifiesta el ejemplo, pero el ejemplo no lo da. Nos da de 30, y para este caso la carga instalada sí es la suma de las tres, ¿sí? Entonces fíjense que ahí nos da 3530, pero solamente para algunas métricas, no para todas. Factor de demanda. El factor de demanda para este caso, fíjense que nos da 0.6 y es respecto a la carga instalada, ¿no? 0.967, que en este caso es casi 1, y el factor de, en este caso es de 1, ¿no? Y el del completo es de 0.745, pero si yo hago la suma, no nos va a dar, ¿no? De hecho, el factor de demanda no puede ser superior a 1, máximo 1, ¿sí? Tampoco es el promedio de estas tres, creo que tampoco es el promedio, ¿no? Miremos a ver si es el promedio, yo lo tengo en inglés, average de estos tres, como para que se hagan la idea de que sí es el promedio. Tampoco es el promedio, ¿no? Entonces realmente calcular una métrica estadística para la curva individual no es del todo equivalente si yo quiero calcularlo para una curva que es completa, ¿no? Tenerlo muy presente, depende de donde yo voy a calcular. Nos vamos a dar cuenta cuando hagamos los diseños que no es lo mismo tener la demanda y calcular el alimentador, ¿sí? Ya vamos también a explicar qué es un alimentador de una casa, ¿sí? Que está conectada a un sistema de distribución, y después calcular el alimentador de ese sistema de distribución, porque usualmente está en función de la demanda. El factor de carga, mire que no es lo mismo, y no creo que valga la pena hacer la suma, porque ya nos damos cuenta aquí que es de 0.545, de 0.631 y 0.54. Si hago la suma, realmente eso no nos va a dar, ¿listo? Si hago el promedio tampoco, entonces no vale la pena hacer ese tipo de análisis acá. Lo que hay que establecer es que aquí hay una diferencia entre las individuales y las grupales. El factor de pérdida sí viene derivado de el factor de carga, ¿no? Acuérdese que eso es una métrica que viene de forma empírica, ¿no? Pero también debe ser calculada de forma individual, si se pide de forma individual, o de forma grupal si se llega a pedir de forma grupal. Muy bien. Factor de simultaneidad y factor de diversidad ocurre lo mismo. Muy bien. Aquí tenemos entonces la explicación. Este documento se los voy a suministrar apenas terminemos la clase, lo subo al Moodle para que tengan disponible ese documento y hagan los análisis referentes que ustedes consideren. Aquí tenemos la gráfica. Esto que tenemos aquí de gráfica nos está diciendo cómo es que son las diferentes curvas de cada uno de los aspectos, ¿no? Fíjense que tenemos la curva de demanda total, aquí tenemos la máxima, que es la máxima coincidente, pero fíjense que la máxima, por ejemplo, de la parte comercial se ubica acá, la máxima de la parte residencial se ubica es más o menos por acá, y la máxima del alumbrado público pues está, ese tiene varios máximos, ¿no? Porque de ahí es cuando pues están todas las luces conectadas, ¿no? Esto hace referencias cuando están todas las luces conectadas. Bien, ok, muy bien. El siguiente ejercicio yo creo que ya se los voy a dejar a ustedes, lo analizan si quieren directamente a en este documento de Excel, y lo analizan y lo miran, lo investigan, lo mascan y pues me cuentan cómo les va. Este ejercicio creo que no está aquí. Ah, sí, el ejercicio 3 y el 4 que creo que se los voy a dejar a ustedes para que lo analicen por su cuenta. Eso es como, por así decirlo, el trabajo adicional que ustedes pueden hacer para revisar este tipo de ejercicios de caracterización de la carga y métricas estadísticas para caracterizar la carga. ¿Listo? Bueno, muy bien. Socialización. Entonces vamos a hacer un ejercicio de dos intervenciones de personas pues que quieran aportar respecto a para qué se usan este tipo de métricas estadísticas y factores métricas estadísticas y factores
en el diseño de instalaciones eléctricas y pues qué significado tendrían este tipo de factores en la realización de un diseño eléctrico. Entonces, ¿quién quiere participar? O toca por dedocracia, como llaman. Yo, profe. Dale, Karina, cuéntamelo todo. Bueno, pues yo creo que todos los factores que hemos visto en la clase son, pues a la final, por ejemplo, para definir cuál es la disponibilidad que vamos a necesitar solicitarle a la red, Muy dependiendo bien. de la instalación. Excelente. Y también para, como decía el compañero, no sobredimensionar los circuitos ramales de la instalación, porque eso puede acarrear costos innecesarios. Excelente, bueno, muy bien, gracias por tu apreciación. ¿Algo más o...? Así, profe, por acá. Listo, muy bien, perfecto. Escuchemos otra intervención. ¿Alguien más quiere o selecciona el estudiante a voluntad? Bueno, entonces seleccionamos el estudiante a voluntad. Una persona que no haya hablado el día de hoy, por ejemplo, Natalia Navarro. Buenos días, ¿te encuentras ahí? Hola, profe, buenos días. Hola Natalia, cuéntamelo todo. ¿Cuál es digamos, el resultado de lo que estamos viendo en la clase del día de hoy? ¿Para qué utilizamos este tipo de factores y métricas estadísticas? Y pues qué significado tendrían en el diseño eléctrico que pues vamos a comenzar a hacer de aquí en adelante, o los criterios de diseño más que todo. Pues, profe, yo pienso que ese tipo de factores se usan para realizar una instalación adecuada que cumpla las normas y pues como lo mencionaba mi compañera, para no sobredimensionar la instalación y que pues eso implique más costos para pues el que realice la instalación. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces, en resumen, estamos hablando de dos cosas que las dos compañeras pues están mencionando, ¿no? Primero, el tema de sobredimensionamiento, ¿sí? Costos, pues, digamos, yo hablo sobre dimensionamiento, estoy hablando de algo que es relacionado a el tema de sobrecostos, ¿sí? ¿Cuál es el problema con el tema de sobrecostos? Que cuando ustedes, por ejemplo, estén en un ambiente ya de trabajo laboral, a ustedes cuando les piden hacer un diseño, le van a decir, Inge, muy bonito su diseño y todo, pero está muy costoso, necesito que le baje costos. ¿Cómo hace para bajar costos? Otra de las cosas que pasa usualmente también en campo. Inge, listo, pues la potencia que tenemos acá es de 100, pero la disponibilidad que tenemos es de 50. Hágase un diseño respecto a eso, ¿sí? Entonces, hágase un diseño respecto a eso, pero que cumpla con las mismas funcionalidades. ¿Cómo carajos uno negocia con eso? Ahí forma parte de los desafíos que uno tiene que enfrentar cuando hace un diseño eléctrico, ¿no? Reconocer cómo uno tiene, cómo digamos es la demanda para poder hacer digamos diseños basados en los límites y las necesidades del usuario. Muchas veces las necesidades del usuario imponen las condiciones de nuestros diseños, pero eso no quiere decir que porque las necesidades del usuario imponen las condiciones de nuestros diseños debamos hacer diseños que no cumplan las normatividades y los reglamentos. No puede ser así. ¿Listo? Bueno, ejercicio autónomo de ambiente residencial. Cuando yo digo ejercicio autónomo es un ejercicio sugerente. No significa que tengan que presentármelo. Es algo que les invito a hacer para que digamos pongan en contexto todo este ejercicio que hicimos en la clase del día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que hay que realizar? Tengan presente los electrodomésticos de mayor uso en su residencia, pues en su ambiente residencial, en su casa. Liste lo de mayor potencia, pues al menos 5 y realice lo siguiente. Curvas de demanda por un día de uso típico para cada electrodoméstico seleccionado. Curva de demanda total. Entonces vamos a trabajar como si fuera cada electrodoméstico un usuario. Y vamos a trabajar curva de demanda total como si fuera la suma de esos usuarios, ¿no? Que son cada uno de los electrodomésticos. Cuando tenga disponible la curva de demanda total,
encuentre los siguientes parámetros. Calcule la energía total. Acuérdese que la energía total pues va a ser derivada de la curva de demanda total y hacemos referencia al área bajo la curva. Acuérdese que el área bajo la curva de la potencia es la energía. Demanda promedio, demanda máxima simultánea, demanda máxima no coincidente. Carga conectada, factor de carga, factor de utilización, factor de pérdida, factor de diversidad, factor de simultaneidad. Si quieren pueden hacer el ejercicio basado en el documento en Excel que usé en la presentación del día de hoy. ¿Listo? Asistencia. Ya vamos a ¿alguna pregunta? Profesor, yo tengo una preguntita. Claro, cuéntamelo todo. Con respecto a, por ejemplo, una carga como la lavadora. Sí. Que pues la lavadora está prendida que 2 horas, una vez a la semana, o algo así. O sea, ella está prendida muy poco tiempo durante muy pocos días. Entonces ahí para hacer las cargas de demandas, esas cargas se hacen horarias. Sí, pues es decir, lo que estamos tratando digamos, de hacer con el ejercicio es eso. Escoge, por ejemplo, un día donde uses la lavadora, ¿sí? Y tú, por ejemplo, la lavadora la vas a usar, como esto es carga horaria, pues estima una potencia promedio en la que la lavadora pues gastaría, ¿no? O sea, usaría, ¿no? Por ejemplo, una lavadora, de acuerdo al fabricante, tiene más o menos 600 a 800 vatios, ¿no? Pues depende mucho de la lavadora y depende mucho de los ciclos, ¿no? Pero cuando le ofrecen a unos 600 vatios, él hace referencia como a una potencia promedio de uso de ese aparato, ¿bien? Quiere decir que la vas a usar pues 2 horas, pues 2 horas son el uso del día que tú estás lavando, ¿sí? Y para ese electrodoméstico, pues para de contar. Ahora, mira otro día donde tú uses, por ejemplo, la sanduchera. La sanduchera pues es una cosa que utilizarás, por ejemplo, 30 minutos a lo sumo. Pues calcula más o menos cuál va a ser el consumo en esos 30 minutos, ¿no? Tú puedes dividir tanto como quieras la curva de demanda, pues usualmente son cargas horarias, pero puede ser, qué sé yo, cada media hora, ¿sí? O cada 15 minutos, o cada 45 minutos. Eso depende del nivel de detalle del que tú quieras hacer el análisis, ¿no? Afortunadamente, pues como lo puedes hacer en Excel, puedes hacer una estimación, ¿no? De cuánto sería el uso. Y por ejemplo, trata de hacer un día donde utilices como una cantidad de electrodomésticos amplia para tener como una curva de demanda decente, pues porque si por ejemplo haces un día en el que tú no estás en toda la casa, pues seguramente esa curva de demanda pues va a ser casi que cero, y calcular métricas estadísticas para esa curva de demanda que es casi cero, pues no tendría mucho propósito, ¿no? El propósito de esto es que hagan como una estimación del uso de los elementos en un día en el que saben que ustedes usan varios elementos, ¿sí? Como les dije, es un ejercicio pues autónomo. Analicen de pronto cómo serían las curvas de demanda de cada uno y calculen las métricas estadísticas. El objetivo es eso, como tener la posibilidad de calcular esas métricas estadísticas para una curva de demanda. ¿Listo? No sé si con eso solucioné tu inquietud, y pues para el resto también. Bueno, es que yo no lo veía como tanto por el ejercicio, sino como más bien cuando ya se está diseñando y eso, porque como se usa tan poco, entonces eso cuando ya se mira como digamos en un mes, entonces eso como que se diluye, ¿no? Y ya no sí, es para un día. En este caso es para solamente un día, ¿sí? Para solamente un día. Y es un ejercicio que busca pues que ustedes entiendan la diferencia entre calcular las métricas estadísticas para cada uno de los elementos y las métricas estadísticas para la demanda de todos los elementos, ¿no? Que es lo que preguntaba más que todo Karina, que ella no entendía, o bueno, no sé si eso era lo que no entendía. ¿Cómo así que yo calculo para cada una de esas? No, si es como si yo analizara los elementos de forma individual y luego lo miro de forma global, es decir, digamos demanda individual y demanda simultánea, lo que se llamó la demanda total. ¿Bien? Muy bien. Listo, señor. Listo, entonces envío la asistencia y por hoy entonces damos por concluida la clase del día de hoy. Entonces voy a enviar la asistencia al grupo para que me la diligencien.
y nos estaríamos entonces viendo el día martes nuevamente para comenzar con el nuevo tema estamos ahí, lo voy a enviar también por WhatsApp pues para que la tengan ahí disponible. Cualquier cosa pues estamos ahí en contacto si necesitan algo adicional. ¿Listo? Bueno, Profe, dime. una preguntita, ¿en qué parte de la plataforma están las presentaciones de esta clase? Bueno, ok, si nos vamos a la plataforma, déjame entrar aquí, ven a ver si tengo el Moodle aquí abierto. Espérate, entro al Moodle porque no estoy aquí en este computador, no estoy directamente en el Moodle. Perfecto. Me dicen si les llegó la encuesta ¿de qué? De asistencia, por favor. Dame un segundo, ya tengo esto. Listo, gracias.